Se nos pide que escribamos una ecuación que describa la relación entre las entradas y las salidas de la tabla, donde las entradas son los valores A, y las salidas son los valores B. Entonces estamos buscando una ecuación que cuando A es igual a 2, B es igual a 8. Cuando A es igual a 3, B es igual a 12. Cuando A es igual a 4, B es igual a 16. Cuando A es igual a 5, B es igual a 20. Y cuando A es igual a 6, B es igual a 24. Entonces, al analizar la tabla, debemos reconocer un patrón que nos ayude a escribir nuestra ecuación. Entonces, tal vez en esta primera columna, reconocernos que 8 es 6 más que 2, así que tal vez creemos que el patrón es, tomamos el valor de A, suma 6 para obtener el valor de B. Pero si intentamos esa regla, cuando A es igual a 3, 3 más 6 es 9, que no es igual a 12. Lo que significa que no es la regla correcta para escribir nuestra ecuación. Entonces volvamos a es igual a 2 y B es igual a 8. Quizás ahora reconocernos que 2 por 4 es igual a 8. Entonces, tal vez creemos que la regla es, tomamos el valor de A y lo multiplicamos por 4, para obtener el valor de B. Bueno, probemos esto cuando A es igual a 3. Cuando A es igual a 3, tendríamos 3 veces 4, lo que equivale a 12. Cuando A es igual a 4, 4 por 4 es igual a 16. Cuando A es igual a 5, 5 por 4 es igual a 20. Y cuando A es igual a 6, 6 por 4 es igual a 24. Entonces ahora tenemos una relación que podemos usar para escribir una ecuación. Una ecuación posible sería a veces 4 iguales B. Sin embargo, también podemos escribir esto de otra manera, la multiplicación es conmutativa, lo que significa que podemos cambiar el orden de multiplicación y no afecta el producto. Entonces, en lugar de A 4 veces B, podríamos escribir 4 veces A es igual a B. Y siempre que multiplique un número por una letra, o una variable, ya sea por 4, o 4 por A, también podemos escribir 4A. Cuando escribimos 4A, esto significa 4 veces A. Entonces también podemos escribir la ecuación como 4A es igual a B. Y también podríamos escribir estas ecuaciones en la dirección opuesta, es decir, si un tiempo 4 es igual a B, también es cierto que sea igual a 4 por 4. Y si 4 veces A es igual a B, entonces B es igual a 4 veces al día en 4 águilas. Entonces B es igual a 4A. Todas estas ecuaciones serían correctas para describir la relación entre A y B. Pero digamos, en lugar de reconocer un patrón de multiplicación, reconoces un patrón de división. Es decir, supongamos que reconoce que 8 dividido por 4 es igual a 2. Entonces, tal vez piense que la regla es, B dividido por 4 es igual a. Bueno, probemos cuando B es igual a 12. 12 dividido por 4 equivale a 3. Cuando B es igual a 16. 16 dividido por 4 es igual a 4. 20 dividido por 4 es igual a 5, y 24 dividido por 4 es igual a 6. Entonces podemos escribir una ecuación equivalente en una forma diferente usando la división. También podríamos escribir la ecuación como B dividido por 4 iguales a. Para una ecuación equivalente. También podemos escribir esta división como una fracción, ya que B sobre 4 es igual a. Una barra de fracción significa división. Y, por supuesto, también podemos escribir estas ecuaciones en el orden opuesto, o dirección opuesta. Podemos escribir esta primera ecuación como A igual a B, dividido por 4, así como A igual a B sobre 4. Sin embargo, debemos tener cuidado con la división. La división no es conmutativa. Es decir, si cambiamos el orden de un problema de división, no obtenemos el mismo resultado. Es decir, B dividido por 4 no es igual a 4 dividido por B. Entonces todas estas ecuaciones serían correctas para describir la relación entre A y B de la tabla. Espero que hayas encontrado esto útil.